Hace muchos años vi una película danesa dirigida por Thomas Vinterberg llamada The Celebration. Después de verla, mi conclusión fue inmediata. La cámara que utilizas para capturar tu historia no importa. Tanto así que este video que están viendo originalmente iba a ser sobre justamente eso. Pero cuando empecé a prepararlo, me di cuenta que mientras más lo pensaba, más me convencía de que estaba equivocado. Que de hecho la cámara que utilizas tiene el potencial de cambiarlo todo. Y que The Celebration, si es evidencia de algo, es de que la cámara sí importa. Y mucho. Exploremos por qué. Mi nombre es Andrés Arturo, de Tobar de la Fuente, y esto es... Antes de hablar más sobre The Celebration, hay 3 cineastas que necesito mencionar. No porque sean los únicos que han pensado seriamente en esto, sino porque son de los pocos que, teniendo acceso a casi cualquier cámara del mundo, consistentemente eligen cámaras que casi nadie utiliza. Y lo hacen tanto por razones técnicas como por razones artísticas. El primero es Steven Soderbergh, conocido principalmente por Traffic, Ocean's 11, Erin Brockovich, Magic Mike y muchas más. En 2008, Soderbergh filmó Che, una producción de estudio con presupuesto millonario y con Benicio del Toro en el papel principal. Y la filmó con una cámara Red One, un prototipo digital que apenas estaba listo cuando arrancó el rodaje. Esta fue la primera feature film, la primera película en usar esa cámara, en un momento en el que el cine digital básicamente no existía. Pero lo que me interesa no es el dato histórico, lo que me interesa es por qué lo hizo. I was absolutely convinced that we had to have these cameras for this film, that this was necessary on a creative level for me to have these cameras. Y lo que hizo después de Che todavía deja aún más claro su postura. Con Shane, con un iPhone, High Flying Bird, con un iPhone, The Laundromat, con Red y Presence con Sony Alpha. En cada proyecto, una cámara diferente. No la última ni la mejor cámara del mercado, solo diferentes. Al ser preguntado por qué decidió usar un iPhone en On Shane, respondió lo siguiente. It was really a creative choice. Like, it wasn't a budgetary issue. I could have shot it on anything. I felt like this movie would be well served by my ability to put a lens anywhere I wanted in a matter of seconds. That this kind of movie needed a kind of physicality that a small capture device can provide. So it was a legitimate, to my mind, a legitimate creative choice. And I look at the movie now, and I don't think it'd be as good if I'd had to shoot it in a conventional way. Lo que dice Soderbergh aquí no es cualquier cámara sirve. Es que esa cámara específica le dio algo que ninguna otra le hubiera dado. Y esta parte quizás es un invento mío, pero creo que la conciencia de Soderbergh por la influencia del dispositivo que captura las imágenes se vio por primera vez 20 años antes de Che, en Sex, Lies and Videotape, su primera película, y por la cual ganó la Palma de Oro en Cannes a sus 26 años. No me da casi envidia, no. Los otros cineastas que les quería mencionar hicieron películas como Slumdog Millionaire, 127 horas, 28 Days Later y recientemente 28 Years Later. Y sus nombres son Danny Boyle, director, y Anthony Dodd Mantle, director de fotografía. Mantle es uno de los directores de fotografía más importantes de los últimos 30 años. Y una de sus marcas es trabajar con distintos medios de captura dentro de la misma película. En Slumdog Millionaire, la primera película grabada en digital en ganar un Oscar a Mejor Fotografía, usaron una mezcla de formatos para separar visualmente los distintos tiempos de la historia. Y ahora, en 28 Years Later, Boyle junto a Mantle vuelven a tomar una decisión que levantó conversación antes de que la película estuviera en cines, justamente por selección de cámara. Pero la historia de Boyle y Mantle no empieza en 28 Years Later. Empezó en 2002 con 28 Days Later.
28 Days Later es una película de zombies filmada en DV, camaritas digitales de consumo, no de cine, pero Boyle y Mantle no tomaron esa decisión por falta de presupuesto. On the original film, 28 Days Later, we'd used very simple domestic video cameras. They were everywhere at the time, and we thought, if there was an apocalypse, an instant apocalypse, they'd be literally lying in the streets, and if you were a survivor, you could pick them up and you could see what had been recorded, and it would probably be evidence of what had happened or something deeply moving, like the last images of someone, of their children. So we thought that's a wonderful format to use it on. It was very challenging because it was very poor quality back then, but it suited the grit, the griminess of that film that we were doing. Y lo de Boyle y Mantle en 28 Days Later no salió de la nada. Mantle ya había filmado algo así antes. Algo que Boyle había visto, algo que lo convenció de llamarlo. Y esa película, la que convenció a Boyle, sí, fue The Celebration. También conocida como Festen, fue la primera película del icónico movimiento Dogma 95. La dirigió Thomas Vinterberg y la filmó Anthony Dodd Mantle con una Handycam de consumo. Sí, una cámara así. Una cámara que cualquiera podría comprar en una tienda de electrónica en ese momento. Y durante mucho tiempo ese hecho fue mi argumento favorito para decir que la cámara no importa. Porque si puedes grabar una película tan buena con una cámara que se ve así, la conclusión es obvia. La cámara no importa. Pero estaba equivocado. Es fácil ver esta imagen y pensar que la cámara es algo que se tuvo que superar. Porque, y esto tiene un factor subjetivo, no se ve bien. No se ve bien en estándares de la época cuando se filmaba principalmente en celuloide y no se ve bien bajo los estándares del cine digital de hoy. Pero, y esto es lo más importante que voy a decir hoy, la Handycam en The Celebration no es una limitación que la película supera. Es parte de lo que la película es. Hovedgrunden for mig, det var, at jeg kan få billedet væk fra hovedet. Det er noget, vi alle sammen kan i dag, men dengang var vi som fotografer mest låst heroppe. Alt ligger i forbindelse med ens hoved og kroppen, og alle billeder kommer fra den vinkel. Så jeg skulle have noget, som var let og som var lidt forkert, og kunne komme i nogle forkerte positioner i forhold til, hvad man normalt gjorde. For jeg vidste, det var genenergi og give en ny billedside. La inestabilidad de la imagen no es un defecto técnico. Es la inestabilidad de una familia que está a punto de desmoronarse. La proximidad de la cámara no es una elección estética arbitraria. Es la imposibilidad agobiante de voltear la mirada a lo que está pasando en cada habitación. La textura y el ruido de la imagen no es falta de presupuesto. Es un refuerzo visual de la subjetividad que la película quiere transmitir. Y hasta cierto punto, un reflejo de quiénes son los personajes detrás de las apariencias. Puedes filmar la misma historia con una Arri Alexa, con iluminación perfecta, con un equipo de cámara completo y tendrías otra película. No una versión mejor o peor, otra película. Primero, porque cada película captura un momento único en el tiempo junto con todo el contexto que la acompaña. Y segundo, porque nos guste o no, la cámara influye desde un punto de vista práctico en cómo se desenvuelve casi todo. And the revolution was that there was a flip screen. So you could see what you were. It was right when the flip screen was invented. No, that's a big thing because you suddenly have an enormous camera tool in your arm. Normally you have to bring your body, but now suddenly it's your arm. So You can be everywhere. You can be part of the action, you can be part of the emotion with your arm, which was a huge thing for us. On a normal film set, you're surrounded by lamps, makeup artists, huge cameras on different wheels, dolly cranes, whatever. There's nothing left of what the scene is about, only what's inside of the frame. In this case, it was the opposite. We were guests in their thing. The Celebration solo existe con esa Handycam, no hay otra versión. Solo sabemos que con esa Handycam no solo funciona, sino que es considerada como una de las mejores películas de los últimos años.
Y como The Celebration te hace sentir, y lo que no puedes olvidar de ella está ligado innegablemente al medio que se utilizó para capturarla. Y esto no es solo verdad en este tipo de películas que se pueden permitir o hasta beneficiarse de verse mal. Danny Boyle y Mantel en 127 horas usaron cámaras muy específicas, más de 5 dependiendo del momento. Y pensando en otros cineastas, en The Revenant, por ejemplo, una película visualmente impactante por su belleza, utilizaron cámaras muy específicas que se adaptaban a sus necesidades. Necesidades completamente diferentes a las de The Celebration, porque Iñárritu y Lubezki, para contar su historia, necesitaban capturar esto, y Winterberg y Mantel, para la suya, necesitaban capturar esto. Decisiones distintas, misma lógica. No te engañes, la cámara sí importa, pero importa dentro del contexto de la historia que quieres contar y del método que quieres usar para capturarla. Porque te guste o no, va a influir en el día a día, va a influir en cómo se va a ver la imagen y, más importante, va a influir en cómo se va a sentir. Y yo entiendo que el argumento de que la cámara no importa parte de una premisa correcta. Una cámara cara no garantiza una buena película. Eso es 100% verdad. Pero creo que llega a la conclusión equivocada. Que la cámara no importa no es lo mismo decir que cualquier cámara sirve para cualquier historia. Soderbergh no eligió un iPhone para Unsane porque era lo que tenía a la mano. Boyle no llamó a Mantel porque filmara barato. Y Winterberg no usó una Handycam porque no tuviera otra opción. Eligieron con criterio y por razones específicas. Y el resultado, les guste o no, es inseparable de esa elección. Yo soy Andrés Arturo, de Tobar de la Fuente, y esto fue